Largos días y placenteras noches, pistoleros. Yo soy Iván G. Reviews y el día de hoy les traigo una historia que sirvió como inspiración para una de las cintas más populares de la ciencia ficción y la cual tuvo unos cuantos detalles debido a esto mismo. Todo inició cuando se estrenó Terminator de James Cameron, historia que desde su producción ya se había rumorado se había basado mucho en una historia anteriormente contada. Cameron, entonces, en una entrevista, comentó que la verdadera inspiración para la historia de Terminator surgió de una serie televisiva de los años 60 llamada The Outer Limits. Ahora bien, aquella serie televisiva no apareció espontáneamente. Todos los episodios estuvieron basados en dos relatos fantásticos del escritor Harlan Ellison. Estoy hablando de los relatos Soldado del Mañana y El demonio con la mano de cristal. Esta confesión de James Cameron sirvió de apoyo para una demanda millonaria de parte de Harlan Ellison, quien exigió una retribución económica y reconocimiento a su aporte en aquella y todas las futuras versiones de Terminator. Finalmente, el estudio y Harlan llegaron a un acuerdo y al final el escritor terminó hablando muy bien de esta película. El relato que les traigo el día de hoy es Soldado del Mañana de Harlan Ellison. Sin más que decir, comencemos. La historia abre en un futuro postapocalíptico en el que la tecnología y la guerra han llegado a un desarrollo fuera de nuestra comprensión. Es en una de las interminables batallas que suscitan en este futuro que conocemos a Carlo, un soldado que se esconde en una trinchera. Este estaba en un terreno helado lleno de trincheras y con el pelotón enemigo de tropas chinas dirigiéndose hacia el sur, mientras que él tenía que esperar a escuchar la orden telepática de su superior. A su alrededor, los rayos de poder y explosiones volaban sobre los cuerpos acurrucados, y cuando finalmente recibió la orden, las tropas chinas se movilizaron y Carlo se lanzó a la batalla. Carlo, el soldado, solo se dirigía a su objetivo, corriendo en medio del caos. Cientos de rayos de energía volaban y pasaban ante él, y entre este choque de energías, una explosión multicolor apareció enfrente del soldado, lanzando miles de chispas y luces que le robaron todos sus sentidos. El soldado entonces apareció en una estación de metro. Nathan Swarter, el único testigo de su repentina aparición, tuvo un ataque al corazón allí mismo. El soldado se materializó frente a él de la nada, sucio y de aspecto feroz, con un arma extraña terciada en su pecho. La larga capa de Carlo estaba inmóvil. El viejo se agarró el pecho, se retorció y jadeó varias veces, muriendo con la boca abierta y los ojos mirando al techo. Carlo, al verlo, no le dio importancia, pues que era una muerte comparada con las cientos de miles de personas que morían en la guerra. Pero Carlo pronto notó que había algo extraño. El túnel negro en el que se había convertido su mundo, lleno de guerras, ahora era una instalación extraña para él. Carlo se encontraba frente a un túnel de tren, que empezó a gemir con el desesperado pito del conductor. El soldado apuntó al sonido entonces. Las cabezas de los peatones se volvieron a Carlo mientras él sostenía su arma llamada Brandlmayer, el cual usó para destruir por completo la parte frontal del metro. Mientras miraba en silencio su obra, detrás de él, la multitud se abalanzaba en terror hacia afuera de la estación. 3 corpulentos guardias vestidos de carbón agarraron a Carlo por encima de los codos, alrededor de la cintura y alrededor del cuello, pero los derrotó a todos fácilmente. La multitud gritaba, lo que hizo creer a Carlo que todo era una pesadilla vaga e informe. Ya no era la guerra donde cualquiera que veía lo atacaba, ahora era otra cosa, alguna otra situación en la que estaba perdido y desorientado. De la multitud entonces surgió un murmullo, y pronto se desplazaron cuando entró un hombre de azul que también llevaba un arma. Carlo se dio la vuelta buscando otra salida, pero las únicas 2 escaleras accesibles estaban obstruidas por gente, empujándose unos tras otros tratando de salir. Carlo estaba atrapado entonces. El policía llevó sus manos a su pistola, y Carlo vio el movimiento por el rabillo del ojo. Un arma estaba a punto de ser puesta en uso. Dio media vuelta y niveló el Brandlmayer. El policía inteligentemente tanteó el haz de poder del arma y logró herir a Carlo, el cual no sabía que el arma de policía disparaba proyectiles.
El policía, menos ansioso ahora por atacar a este hombre con el extraño disfraz e increíble rifle, salió con cautela de detrás de su cubierta. Carlo fue tomado por sorpresa y el policía le disparó en la nuca, lo cual lo dejó inconsciente. Carlo despertó en una cama de metal boca arriba, le dolía la nuca. Luego se estabilizó y él se incorporó lentamente. Estaba en una celda. Carlo se apartó de la pared trasera vacía de la celda y miró a través de los barrotes. Un rostro de nariz abombada se acercó a la barrera de metal. Era otro prisionero, el cual le pidió fuego. Carlo no le entendía, pues este no hablaba el inglés tradicional. Carlo entonces miró por encima de la celda. Una bombilla encerrada ardía débilmente en el techo. Podría haber permanecido en la cárcel indefinidamente o tomado por loco, pero el sargento de guardia que estaba encargado de él, después de que el soldado recibiera atención médica, sintió curiosidad por el arma extraña. Mientras ponía las cosas en el gabinete de seguridad, probó el Brandenmeier, sin darse cuenta de que activó un perno que activaba el poder del arma y voló una pared de las instalaciones. El sargento llamó al capitán y el capitán llamó al FBI y el FBI llamó a Seguridad Interna y Seguridad Interna dijo que todo era un absurdo, pero los oficiales del gobierno probaron el rifle y entendieron lo complejo de su tecnología. Entonces sacaron al soldado de su celda y lo transportaron a Washington, D.C. Cuando Carlo recobró la conciencia, se encontró de nuevo en una celda, esta vez muy diferente a la primera, sin barras y con paredes acolchadas. Arriba, a través de un panel de vidrio unidireccional que parecía una rejilla de ventilación, el soldado estaba siendo observado por Lil Sims y su secretaria, estos junto con el filólogo llamado Swames. Sims señaló que el sujeto medía 6 pies y 3 pulgadas, cabello castaño, tan corto que podías ver el cuero cabelludo, ojos negros, cicatrices por encima del ojo izquierdo, bajando hasta el centro de la mejilla izquierda, puente de la nariz, 3 cicatrices paralelas en el lado derecho del mentón, y además llevaba un traje ceñido que le cubría todo el cuerpo. El traje encerraba sus pies y usaba una capa que le llegaba hasta el cuello. También señaló que su cabeza parecía tener una forma extraña. La frente era más grande que la mayoría, parecía estar presionada hacia adelante, como si hubiera recibido un fuerte golpe y se estuviera hinchando. Sims entonces le preguntó a Swames si había entendido algo de lo que había dicho el soldado, y este negó con la cabeza. Entre los dos conjeturaron que si bien podría ser un extraterrestre, la explicación quizá era más sencilla, y se aventuraron a decir que quizá venía del futuro. Swames explica que el sujeto habla en inglés, pero un inglés que ha sido corrompido y mezclado y que es incomprensible, una tendencia futura de la lengua, una especie de extrapolación del inglés reducido a un extremo fantástico. Después de un tiempo, Swames descifra que lo que dice el sujeto es: mi nombre es Carlo Cloverdin, cabo 651229, eso y algo sobre la guerra que se había tragado al mundo. Sims entonces se sentó junto a Swames y le preguntó en otro tono, más carismático, sobre de qué año cree que viene y si realmente es un soldado del futuro. Swames le dijo que no estaba seguro y que el soldado solo había dicho que venía del año K79. Sims se pasó una mano nerviosamente a través de su cabello y le pidió a Swames que le enseñara al soldado el inglés tradicional, cosa que hizo, y fue entonces que Carlo pudo contar su relato. El relato termina contándonos los últimos 10 minutos en la vida de Carlo cuando estaba en la guerra, donde 10 soldados estaban agachados sobre el lodo helado. Sus telecomunicadores se habían dañado y el frío se estaba apoderando de sus trajes y sus armas empezaron a emitir radiación pura. Uno de los hombres empezó a gritar debido a que la radiación había afectado sus tripas, desintegrando sus órganos poco a poco. El pobre soldado se levantó vomitando flemas y sangre, y al levantar su cabeza sobre la trinchera, un rayo hizo desaparecer la misma, decapitándolo con una explosión inmisericorde. El capitán del pequeño pelotón solo pudo recordar a sus 3 hijas que morirían de hambre en algún lugar de aquel mundo condenado. El capitán lloró en silencio y entonces un telépata enemigo captó aquellas emociones y las intensificó. El hombre se levantó de la trinchera, arrancándose el cabello con sus manos ajadas.
El capitán lloró y gritó hasta que el telépata enemigo le destruyó su cerebro. En un momento, aquel cadáver de ojos vacíos cae al agujero junto a sus compañeros. Una docena de rayos emergen del campo de batalla, anunciando que la matanza sigue. Un fragmento de metralla se incrustó en otro soldado, al que morir entre espasmos le toma un buen tiempo. Los espasmos se hacen tan intensos que otro de los soldados evapora el cuerpo con su rifle para no verle sufrir. Entonces el ataque inició. En cada una de sus cabezas se repitió el mensaje telepático de avanzar y todos lo hacen. Todos los 7 de ellos recitando una oración al cielo pidiendo el perdón que saben que no recibirán. Avanzaron en la tierra fangosa escuchando el sonido de bombas cayendo sobre las trincheras enemigas. Alrededor de la negra noche las explosiones variopintas dominaron el cielo, expandiéndose en todas las direcciones como fuegos artificiales, apagándose y trayendo de vuelta la oscuridad. Uno de los hombres recibió un rayo en la barriga, que lo empuja 10 metros y abre su estómago en 2, con los órganos aún encendidos por el color de la luz pulsante. Una cabeza entonces sale de una trinchera frente a ellos y los que quedan disparan ciegamente. Esto era una trampa y todo el agujero se prende en fuego. Flamas saltan en sus bocas, de sus poros y de los agujeros de donde habían estado sus ojos. Los 3 que sobrevivieron corrieron riéndose a la terrible guerra. Una mina se desliza en la tierra amarrándose en las piernas de un soldado, explotando y esparciendo trozos de músculo, hueso y dedos a todo el agujero. Este se queda allí agarrándose el muñón de la pierna que le queda, en un estado de shock que le lleva a la inconsciencia y pronto a la muerte. De los 2 soldados que quedan, uno salta el alambre de la trinchera y acaba con un grupo de casi 30 hombres de un solo disparo, perdiendo parte de su cuerpo. Alcanza a vivir antes de que su compañero vea su cráneo destrozado por la eléctrica luz de las armas del futuro. El último soldado esquiva un rayo que cruzaba la noche. Él cae en el suelo utilizando sus codos, da un giro hacia el costado y cae en el agujero de una explosión que acababa de suceder. Allí quedó enredado en su capa. Este último soldado era Carlo. Carlo, frente a una audiencia, termina su historia, seguida de una ola de aplausos y vitoreos. Un letrero en la entrada del auditorio anunciaba: "El gran Carlo, soldado universal del futuro, ha llegado. Escuchen su mensaje". La taquilla había sido un éxito, y el gran Carlo, soldado universal, amasó la fortuna que jamás tuvo, aunque la historia que contaba era brutal y terrorífica. Nadie pareció tomarle realmente en serio, y quizá aquella advertencia no sirvió de nada, porque en el futuro podía haber más guerras, cada una peor a la anterior, porque así siempre había ocurrido, y siempre ocurriría, pues un viajero en el tiempo no cambiaría la naturaleza humana. Y así termina el relato. Si quieren que les traiga otra historia de Harlan Ellison, háganmelo saber en los comentarios. Si el video les gustó, dejen su like y suscríbanse, eso me ayudaría mucho. Yo soy Iván G Reviews y recuerden, hay otros mundos aparte de este.